Hola, bienvenidos. Esto es Creer para Crear. Mi nombre es Helios Herrera y quiero recordarte que todo lo que nos rodea fue creado 2 veces. La primera, en la mente de alguien, de quien lo soñó. Y la segunda, al ser materializado por quien lo soñó. Recordemos que la realidad que tú y yo vivimos es una consecuencia clara de las acciones que cada uno lleva a cabo. Sin embargo, estas acciones vienen de un sistema de pensamientos y creencias que nos fue configurado desde niños. Aquí radica la importancia de meter nueva información en nuestra mente a partir de lo que queremos crear y materializar. Hoy hablaremos sobre la construcción de un legado. ¿Cuál es el camino y la preparación necesarias para conseguir una realidad exitosa? ¿Cómo identificar, cómo compartir el conocimiento, así como la importancia de mantener misión, visión, para prepararnos al futuro como empresarios? Hoy tenemos un gran invitado, Carlos Cosío, reconocido por grandes instituciones educativas de negocios, quien ha dirigido compañías internacionales, especialista en liderazgo, motivación empresarial, pero sobre todo construcción de empresas a partir de la administración familiar. ¿Quieres saber de qué nos compartirá Carlos a través de su experiencia en los negocios? Quédate con nosotros. Esto es Creer para Crear y hoy se va a poner buenísimo. Mi nombre es Helios Herrera. Ya estamos. No te lo pierdas. Estimados amigos, qué bueno que estamos de regreso. Esto es Creer para Crear. Mi nombre es Helios Herrera y el día de hoy con un invitadazazazazazo. Tiene, cualquier cantidad de títulos. A ver, nada más así por encimita, rapidito. Por supuesto, tiene una licenciatura, luego un par de maestrías, luego es postulante para el doctorado de Planeación Estratégica en Harvard, nada más, Por cierto, fue asesor del IPADE un montón de generaciones, ha estado en la iniciativa privada, ha estado en el gobierno, ha creado un método a partir del cual le ayuda a las empresas familiares a no darle en la traste ni a las empresas ni a las familias a partir de las sucesiones. Y para mí es un privilegio, un orgullo decirme su amigo Carlos de Cosío. ¿Cómo estás? Mi estimado Helios, buenas tardes. Un gustazo estar aquí contigo después de varios intentos. Pero ya, aquí aquí estamos. Finalmente. Oye, Carlos, es impresionante tu trayectoria. O sea, si uno te rasca por el lado institucional, pues un montón de gobiernos, muchas cosas que hiciste para el país. Pero por el lado empresarial, pues tu gestión en el IPADE impecable de muchísimas generaciones. Pero además tu emprendimiento personal, ¿a cuántas empresas has ayudado a no destruirse como empresas ni como familias al pasar este gobierno familiar a siguientes generaciones? Eres un estuche de monerías, Carlos, la verdad. Hombre, ha sido una vida yo creo que interesante. La vida me ha dado la oportunidad de poder disfrutar distintas etapas. Yo comienzo, si te hago una breve historia de mi línea de vida, mi padre me enseñó a ser empresario. Desde chico, cuando venían las vacaciones en aquel entonces, me preguntaba qué vas a hacer, pero ese qué ibas a hacer no era cómo te la ibas a pasar, sino cómo ibas a generar. ¿De dónde vas a ganar la lanita? Y me acuerdo que inclusive comencé haciendo carritos de valeros. Inclusive, un famoso, el tío Gamboín, que tenía efectivamente una juguetería. Todos fuimos sobrinos del tío Gamboín. Y ahí les hay unas pequeñas cunas para bebé. Después salgo de la prepa y le vendo a mis compañeros los anillos de graduación. Okay. Y me asocio con un judío en aquel entonces. 3 o 4 años después le dije don Rubén Obadía, un gran empresario en el centro de la Ciudad de México. Dije, don Rubén, yo ya sé hacer dinero y me quiero ir fuera. Quiero hacer otra cosa. No es que hubiera mucho dinero, pero de alguna forma aprendí que hacer dinero es relativamente fácil si trabajas y te empeñas en algo concreto, ¿no? Me fui a estudiar fuera, hice 2 maestrías. Yo trabajaba en aquel entonces en la Secretaría de Comunicaciones. Al regresar me hicieron cargo del centro de cómputo de la Secretaría. Déjame decirte que eran las dos máquinas más grandes del país. Las tenía Petróleos Mexicanos y nosotros en la Secretaría. Hablamos de 1976 más o menos, okay. 75, 76. Para que te hagas una idea, era una máquina que tenía 98K de memoria. Ok, estaba grande. Ya éramos 200 y pico de personas en eso, ¿no? Conectados a la misma máquina. Y curiosamente, fíjate que por ahí llegué al IPADE porque quien iba a tomar el programa de alta dirección era el director de Autotransporte Federal, que se le dio hepatitis, se enfermó, y el subsecretario, en aquel entonces Javier Barrientos Esparza,
Me dijo, ingeniero, no sea tonto y aproveche. Y llegué al IPADE, me quedé finalmente 20 años en el IPADE, una gran institución, fui profesor del IPADE, disfruté muchísimo y me salí para comprar una pequeña empresa. Teniendo 5 hijos, yo dije, oye, es un poco complicado vivir de cuerpo mático. ¿A qué me refiero? Bueno, pues si no daba yo consultoría o si no hacía yo performance en el aula, de alguna forma. Pues la realidad es que pues, no había ingresos, ¿no? Y compré una pequeña empresa de plásticos que le hice crecer bastante bien. Y finalmente llegó un momento en que acabó ese ciclo. En alguna forma esa empresa la fusionamos, seguimos adelante. Y entonces volví otra vez a la academia, me invitó el ITAM. Y ahí el ITAM me pide hacer justamente un doctorado, que lo comienzo a hacer sobre el tema, no el tema realmente de empresas familiares, sino sobre algo que veníamos viendo, que yo en aquel entonces veníamos de lo que era la famosa mejora continua en el medio empresarial, y yo le llamé la mejora discontinua, que hoy es lo que se le conoce típicamente como la mejora disruptiva en el medio de los negocios. Y fue un proyecto muy interesante porque se convirtió en un proyecto que pudimos ayudar a varias empresas, y eso me fue llevando después a permanecer en los consejos de administración. Que ahí te voy a interrumpir, Carlos, porque nos queda un minutito del primer bloque. Y quisiera empezar a tejer un par de cosas. Te sientas aquí y lo primero que dices es, bueno, hacer dinero es algo sencillo cuando te enfocas, ¿no? Cuando allá afuera hay 160 millones de seres humanos que no tienen bendita idea de cómo hacer dinero de manera sencilla cuando te enfocas. Y luego dices, después de estar como funcionario de gobierno, estoy como académico 20 años y luego como que salgo, tomo una empresita chiquita y la hacemos crecer bastante. Y entonces pareciera muy fácil. Y luego te insertas de alguna manera en consejos de administración. Oye, pues estamos hablando de un montón de consejos. Tal vez has estado en más de 150 consejos de administración, tal vez, si no es que más. Menos. Pero vaya, más de 100 sí, sin duda. Y de empresototas. Me siento un poco como el Pati Chapoy de los negocios ahorita, porque regresando al siguiente bloque, te voy a pedir que me eches el chisme de qué pasa en esas cúpulas, de cómo las grandes familias, que es como tu especialidad, cómo hacer que las familias no se desmoronen en las sucesiones. Cuando las grandes familias comparten negocio y familia, muchas desaparecen, o desaparecen las empresas o desaparecen las familias, que es totalmente más triste. De acuerdo. ¿Nos cuentas de eso cuando regresemos? Sí, con mucho gusto. Estamos con Carlos Cosío, es un especialista en negocios. ¿Y de qué talla? Bienvenidos al segundo bloque de Creer para Crear, hoy con Carlos Cosío, un especialista de gran envergadura en negocios y en ayudarle a las empresas. Bueno, se ha especializado en empresas muy grandes a no perder la empresa en la sucesión o a no perder la familia en la sucesión. Carlos, es todo un drama, ¿no? El emprendedor hace un proyecto, lo hace muy grande, de repente ya tiene demasiados ceros a la derecha, pero ya está el hijo, pero entonces está la hija, pero llega el yerno, pero el yerno es mejor que el hijo para hacer negocios, pero el otro hijo es muy bruto y nadie se atreve a decírselo, y entonces las siguientes generaciones, ¿cómo salvas la empresa sin perder el negocio y cómo salvas el negocio sin perder la empresa? Y es a lo que te has especializado en años. Pues mira, en los últimos, que será... A ver, yo creo que llevo más de 40 años tratando empresas familiares, pero sobre todo en los últimos 18, 20 años, con mucho mayor concentración. Y es un desafío realmente el que se le presenta a la empresa familiar en general. Lo mismo la chica que la grande, tienes razón. Y en alguna forma yo creo que hay muchos tabús en este sentido, ¿no? ¿Por qué al fundador, y vamos a hablar de empresas de primera generación, por qué al empresario le cuesta tanto trabajo enfrentar la decisión, por ejemplo, de sucesión, ¿no? Que quizás es el primer breakpoint que se presenta en la empresa familiar, porque es cuando él tiene que dejar de operar para ver quién opera, ¿no? ¿Es un tema paradigmático? Me siento mal de no elegir a mi hijo, aunque sea muy bruto, y de tener que elegir al yerno, que es brillante. Mira, yo suelo decir que como hijos tenemos al bueno, al malo y al feo. Okay. ¿En qué sentido? En el sentido empresarial. Entonces, cuando el fundador tiene que elegir qué va a hacer y se encuentra con que tiene hijos que son proclives hacia la empresa, que han trabajado en ella, que están en ella, y tiene otros que no lo están ahí, él frecuentemente está orientado desde el punto de vista de la justicia, de decir, oye, pues el que ha trabajado, que obtenga una mayor participación o que se quede. Pero por otro lado está la mujer,
que suele pensar en la equidad. Entonces, hombre, si tenemos 4 hijos... ¿A la mujer te refieres a la esposa del fundador? A la esposa del fundador, sí, efectivamente. La esposa que dice, no, partes iguales, viejo. Efectivamente. Y entonces ahí comienza un primer dilema para el empresario, ¿no? La realidad es que el empresario, cuando crece, cuando desarrolla su empresa, él nace con 2 gorras al mismo tiempo. Gobierna y dirige la empresa. Claro, esa diferencia al principio no se nota, pero cuando va a dar ese paso en la sucesión, la empresa familiar que perdura en el tiempo tiende a quedarse en la propiedad y la dirección puede estar o no en manos de un familiar. Uh-huh. Sin embargo, eso te lleva a procesos que primero son procesos de profesionalización, cómo vas haciendo que la empresa se maneje de una forma más profesional, pero también después son procesos de institucionalización, donde vas creando fórmulas de gobierno. Déjame hacerte una pausa aquí para ir aterrizando. O sea, me estás diciendo que las empresas que logran de mejor éxito las que perduran a largo son las que plazo. Terminan por entender que tiene que dirigir el que sabe dirigir, no el hijo más bueno, no el más feo, no el más justo, el menos justo. A lo mejor hay uno idiota que se la pasa jugando golf y recibe cualquier cantidad al mes, pero el que sabe dirigir es el que debe. Y si no hay hijos que sepan, contratemos un director general. Y puede ser familiar o no. Eso. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando yo he asistido a estos eventos en el extranjero donde nos reúnen a 200 empresas familiares y ves empresas longevas, pues te das cuenta. Recuerdo uno que fue en Northwestern hace unos 6 o 8 años, que nos presentaban en una escalera, en un palacio, en un castillo en Francia, a 1,300 descendientes de los originales, una empresa que llevaba cerca de 800 años de existencia, en donde únicamente todos eran accionistas. Cerca de 1,200, 1,300. ¿Y todos eran familiares? Eran parientes y ya habían pasado varias generaciones, pero estaban relacionados en alguna forma. Pero de eso solamente 3 trabajaban en la empresa. Wow. Entonces, para el empresario, la estadística a nivel internacional es contundente. De la primera a la segunda a la tercera generación, solamente llegan alrededor de un 10% a subsistir en la tercera generación. 10%, 10 de cada 100 empresas exitosas llegan a la tercera generación. Llegan a sobrepasar la tercera generación. Wow. Y eso es triste porque en el camino se pierde mucho bagaje empresarial creado, y que en alguna forma sería muy interesante poderlo recapitular, ¿no? En alguna forma. Oye, pero ¿por qué no llegan? ¿Cuáles son los 3 retos más importantes? Hay una serie de tabús del empresario. El empresario frecuentemente no quiere dejar el poder. Le cuesta mucho trabajo traer a profesionalizar su empresa, traer gente fuera, formar un consejo. Un consejo de administración es fundamental. Pero así como hablo de gobernar o de dirigir la empresa, también tienes que dirigir la familia. Es curioso, pero desde el punto de vista empresarial, pues la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley del Mercado de Valores, ellas mismas por su propia estructura te conforman a que tengan una estructura de gobierno. La Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración o Administrador Único, la estructura del Director General, los poderes y todo. En la familia no lo hay. Y pensamos que por ser familia nos entendemos. Y ese es uno de los graves tabús. ¿Por qué? Porque cuando tú debías tener un diálogo ejecutivo con tu hermano, en donde, pues hombre, los acuerdos fueran racionales, concretos y todo, resulta que pensamos que porque nos conocemos tan bien, pues tú me entiendes y yo te entiendo. Y no es así. Entonces, esos tabús son los que hay que vencer en la empresa familiar. Yo digo que la empresa familiar tiene que aprender a ser familiar. Tiene que pasar de un diálogo, yo diría, pues hombre, espontáneo, y que se da en el mundo de los hermanos, a un diálogo ejecutivo, a acuerdos formales, ¿ok? En la empresa familiar no sabemos negociar. Yo negocio contigo porque eres mi gerente de producción, mi gerente comercial. Pero con mi hermano, con el hermano no lo haces. Entonces, un grave problema que existe en la empresa familiar es la falta de comunicación. ¿Okay? Bueno, creemos que en las familias no nos comunicamos, en los negocios también. Pero voy a rescatar un punto que no quisiera que se quede perdido. Un gran reto es el apetito de poder del fundador. O sea, el hombre ya no da, pues siempre puede dar y siempre puede opinar. Pero llega un momento en que tienes que tener la humildad de decir, ya no estoy para dirigir, ya que alguien más se ponga. Me hago un lado, me hago consejero, o me voy a jugar golf, o me compro el yate, depende de la cantidad de ceros de mi empresa, pero yo ya no estorbo. Y esas 2 gorras con las que nace el fundador, que es gobernar y dirigir,
son muy difíciles de separar. ¿Cuál es la función del gobierno? Espérame. Eso me lo vas a tener que decir en el tercer bloque, porque ya se nos está acabando este segundo bloque. Encantado. Entonces me quedo con esa de decirle al fundador, por favor, retírate, déjanos becarte, déjanos jubilarte, opina, vota, participa en el consejo. Y dos, hay que crear, así como hay un consejo de administración o una estructura formal para administrar la gran empresa, hay que hacer algo igualitito para administrar la familia, un consejo así con sillones, con consejeros, con estatutos. Una asamblea familiar, un consejo familiar, en su caso, hasta inclusive una oficina familiar. ¿Tanto así? ¿Qué pasa cuando una empresa crece, una empresa se hace familiar, crece y de repente llega la segunda, la tercera generación? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la empresa cuando los hermanos no se pueden poner de acuerdo? ¿Cuál sobrevive? ¿La familia? ¿La empresa? ¿Cómo hacer que sobrevivan las dos? Entonces, a ver, decíamos, 10 de cada 100 empresas llegan a la tercera generación, o sea, a los nietos. Es un porcentaje bajísimo. Y en el camino me imagino que muchas más familias terminan por lastimarse entre ellos. Y el tema patrimonial, bueno, debe ser muy parecido cuando alguien se muere intestado, ¿no? O sea, si no se generó orden desde antes, el patriarca no puso ciertos estatutos, pues se rompe la empresa y se rompe la familia. Mira, los pleitos que hemos visto, los pleitos de sangre que se dan por cosas de dinero en las empresas familiares son peores que las novelas de Televisa, ¿no? O sea, de verdaderamente mira, pelearte, a ver, ver a hijas que demandan a la madre que demanda a los hijos, en fin, son situaciones verdaderamente tristes, y que muchas de ellas se llega por no haber enfrentado el tema de la empresa familiar. Okay. Que desde elegir el sucesor, desde cómo se van a traspasar las acciones, por ejemplo. Un tema muy importante en la empresa familiar es, a ver, si tú tienes hijos, Helios, pues lo que vas a buscar es que en alguna forma esas acciones pasen a tus hijos, ¿ok? ¿Qué pasa si tú tienes, voy a poner el ejemplo, que no eres tú, pero un empresario que tiene 2 hijos, 3 hijos, decide repartir en partes iguales, un hijo se casa, resulta que después se muere el hijo y la que hereda es la mujer. Pero déjalo ahí. La mujer se vuelve a casar porque tiene 30, 32 años, se vuelve a casar y pasan 8, 10 años y la que se muere es ella. Y ahora ya tienes de y socio al resulta que segundo el socio esposo. Es el segundo esposo de la nuera. Claro. Y ya están tus nietos, ni modo que los desconozcas también. Y entonces son temas que hay que tratar en la empresa familiar. O sea, por eso, así como hablábamos en la ley de sociedades mercantiles, tú cuando formas una empresa, pues suscribes un acta constitutiva de la sociedad. Lo mismo tiene que hacerse en la parte del gobierno, de la empresa familiar, llegando a un acuerdo de familia. Se le llama también en España protocolo, se le llama Carta Magna en Sudamérica, se le llama Constitución familiar. Pero es un acuerdo familiar donde te pones de acuerdo en cuál es la visión que tiene la familia como familia que quiere lograr. No lo pone el fundador, no lo pone el patriarca, es platicadito. Cuando lo pone el patriarca, entras en problemas porque, a ver, yo a veces digo, no es únicamente cómo vas a repartir los bienes que tiene, en este caso, el patriarca, sino qué uso le van a dar los sucesores. Y eso es bien importante porque justamente cuando hablas de la visión trascendente de la familia y de la visión trascendente de la empresa es qué queremos hacer como familia y qué queremos hacer como empresa. Como familia es una utopía pensar que podemos mantenernos como muéganos, eso no puede ser. Sí, no pasa. Lo que tenemos que encontrar es qué es aquello que une a los miembros de la familia y a través de lo cual pueden construir y qué es aquello que los diferencia y que tenemos que respetar y que cada quien va a hacer por su cuenta. Pero en aquello que sí nos une, saberlo trabajar. Que no siempre es la empresa. Frecuentemente, a veces la empresa, yo te puedo decir, es una excusa para buscar esa unión en la familia. Porque en muchas ocasiones el patrimonio puede servir, sí, para tener, digamos, un core business, pero frecuentemente esa familia lo que quiere hacer con el patrimonio que se logró es apoyar las iniciativas empresariales de los miembros de la familia. Sus miembros o de otras cosas. Oye, Carlos, esto, a ver, no aplica solamente para los grandes emporios. O sea, si yo soy un empresario, tengo una fábrica de tornillos, vendo 3 millones de pesos al mes, pues me da para buscar un asesor como tú, un especialista como tú. Desde luego, mira, este es un mercado con una fertilidad impresionante porque donde pongas el ojo pones la bala. O sea, ¿quién de nuestros pues, hombre, invitados al programa, de los que están escuchándolos, pues no tiene una empresa familiar chica, mediana, pequeña o grande, lo que fuera, ¿no?
y todos nos enfrentamos ante el hecho de qué voy a hacer con mi empresa el día que yo no esté. Una pregunta muy importante es, imagínense ustedes que el día de mañana no estuvieran aquí. ¿Qué pasaría en su empresa? ¿Qué pasaría en su familia? ¿Qué pasaría entonces? Y eso es una pregunta muy a quemarropa. ¿Cómo está tu legado, Carlos? Mira, a ver, te diría, hay un par de frases que un profesor del IES, una escuela de negocios en España, porque el tema de empresas familiares es un tema relativamente joven. Se comenzó a tratar en las escuelas de negocio en las universidades hace unos 40 años, no más. Y hay un profesor que habla de qué eres, empresa familiar o familia empresaria. Y hay que subrayar la primera. Si eres empresa familiar, lo que quieres sacar es la empresa hacia adelante y después te vas a preocupar por la familia. Cuando eres familia empresaria, pues a lo mejor ya fuiste un empresario exitoso, ya tienes 60, 50, 60, 70 años, tu empresa ya tiene una situación relativamente estable y bien, y entonces comienzas a pensar en la familia. A ver, ¿yo por qué pensé o empecé a pensar en un legado? Pues prácticamente fue una charla que sostuve contigo hace unos 3 o 4 años hablando de para qué estábamos en este mundo, cuál es el propósito. Y tú me sugeriste escribir un legado. Y escribí un legado que te compartí. Pero más allá que eso, llegué a la conclusión de que quería compartir toda la experiencia que había acumulado pues en 70 años que he trabajado en todo esto. Y efectivamente estoy haciendo unos webinars cada 15 días, son los miércoles, los segundos y el cuarto miércoles de mes. Lo hacemos a través de Zoom. Si quieres, pues te paso los datos de mi asistente para aquellos que quieran participar lo puedan hacer. Son gratuitos y tratamos temas de gobierno corporativo y de gobierno familiar. Y yo digo que trato temas que han sido un tabú para muchos empresarios. La sucesión, formar un consejo de administración, formar a los hijos en el negocio, la transmisión de las acciones, la formación de los hijos en el negocio familiar, lo que es formar un gobierno corporativo, un gobierno familiar, ¿okay? Lo que es todo el tema de comunicación en la familia, el tema del perdón. El tema del perdón en la familia es impresionante. Mucho de lo que hacemos como facilitadores de estos procesos de gobierno corporativo y familiar es poner al empresario y a su familia en el contexto para que ellos tomen las decisiones. Esto no es una asesoría donde yo te voy a decir qué tienes que hacer. Las decisiones son tuyas. Alumbrarles un poco el camino para que ellos lo... Efectivamente. Y me queda clarísimo, Carlos, que gracias a tu esfuerzo, a tu conocimiento, a tu empeño y a tu expertise de más de 70 años, muy probablemente ya no sean 10 de 100, ¿no? Muy probablemente sean a lo mejor 12, 15, 20 de 100. Creo que en ese sentido tu misión estaría muy clara, porque al final del día, creer para crear, lo ha dicho siempre, esto se trata de aprender y practicar, lo que quieras, ganar dinero, bajar de peso, aprender y practicar. Y nadie nos enseña a ser empresarios, mucho menos nadie nos enseña a ser empresarios y al mismo tiempo a ser un modelo de familia empresarial. Y de manera empírica, híjole, pues nos damos muchos tropezones, muchas lastimaduras y lastimamos el alma de la familia y de las personas, que al final del día son las que más debiesen de importarnos. Carlos, muchas gracias. Un orgullo, de veras, un privilegio ser tu amigo y estar aquí y aprender de ti. Al contrario, ojalá todo esto quede y lo puedan aprovechar ustedes de verdad. Todos los que puedan acercarse al tema de Helios, lo estamos haciendo en este campo, pues sean bienvenidos. Gracias, Helios, por venir. Amigos, así llegamos al final de Creer para Crear en esta edición. Por favor, sigan a Carlos Cosío, aprendan un montón de él. Tiene cualquier cantidad de información que pueda ayudarte a que esta integración de la empresa y la familia sea más exitosa, nos lastimemos menos, generemos más y ojalá que sean más de 10 empresas de cada 100 las que lleguen a la tercera generación. Mi nombre es Helios Herrera, gracias por sintonizarnos. Esto es Creer para Crear.